Carlos, para echarte porras. Bien, muy bien, gracias. Oye, la porra UNAM. ¿Cómo ha estado el Congreso? Pues vamos muy bien, con algunos problemas técnicos al principio que los pudimos resolver exitosamente, y todo ha ido sobre ruedas. Ay, qué bueno. Ha habido participaciones muy interesantes de planteamiento de posiciones, de conocimiento bioético, de las responsabilidades que tenemos, etcétera, etcétera. Pero vamos muy bien. ¿Y planeas publicar algo? Sí. Mira, lo primero, se va a subir a las plataformas tanto de la UNAM como de la Academia y de Canifarma, y vamos a editar todas las ponencias para tratar de hacer pues, uno o varios libros. Si tenemos dinero en papel y virtual, en algunos casos virtual, exclusivamente, con la posibilidad de que se baje y se imprima por las personas interesadas. Pues muy bien. Sí, yo creo que tenemos la obligación de hacer eso, ¿no? Yo te mando luego mi texto. O no sé si de hecho ya te lo enviamos. Hasta anoche todavía no lo tenía. Ok. Yo te lo envío ahora, de que está listo para enviarse. No, yo creo que sería interesante, viendo el programa, creo que sería una publicación importante. Sí, yo creo que tenemos ahora sí que la obligación moral de hacerlo. Sí. Está muy bien. Y pues como siempre me da mucho gusto verte. Gracias, igualmente. Aunque sea a distancia. Me imagino que la mayoría de la gente está participando de manera virtual, ¿no? Ya lo hicimos todos virtual. Ajá. Porque parte de los problemas que tuvimos es que se cayó el internet en el auditorio de la Academia. Estamos batallando, entonces preferimos hacerlo virtual totalmente para tener la máxima seguridad. Está bien. O sea, no hay nadie en la Academia. Ahorita no. El grupo nada más de transmisión. Y tenemos la transmisión paralela de la Academia y de Canifarma. Ajá. Muy bien. ¿Y cuánta gente ha estado participando? Hemos tenido variable entre 70 y 40 personas constantemente. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. ¿Y tú Aparte, cómo estás? Aparte de los asistentes, ¿cómo estás? Oye, pues como les decía yo a tus colegas y amigos, dentro de lo que cabe, bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Tú cómo estás, Julio? Te veo muy bien. Pues sí, aquí estoy en mi oficina. Bien. Aquí todo va marchando. Excelente. Así es que estamos bien. Con ganas de darme una vuelta por México, pero no sé cuándo va a ser la próxima vez que lo haga. Y avísame, por favor. Sí, claro. Acá nos veremos, o en alguna escapada, pues nos veremos por allá también. Claro. Y hablando de quórum, la matrícula de tu universidad, ¿a cuántos asciende? De estudiantes son 11,000 de pregrado y como 8,000 de posgrado. O sea, cerca de, un poquito menos de 20,000. O sea que para los estándares de la UNAM es como el tamaño de una facultad. Pero para el estándar americano. Para universidades privadas es un tamaño razonable. Las universidades públicas más grandes tienen 70,000. Pero, por ejemplo, esto es más o menos el mismo tamaño que tiene Harvard, por ejemplo. Unas 20,000 estudiantes. Además, ahí es un poco más posgrado que pregrado. Entonces, es como al revés, que nosotros tenemos 11 y 8 y ellos posiblemente sea al revés. Pero es un tamaño
no somos ni muy chica ni muy grande para las privadas, pero hay públicas enormes, ¿no? Ahí es donde son las universidades más grandes, pero de todas maneras, comparadas con las universidades latinoamericanas, son nada que se compare con la UNAM o las otras grandes universidades. Las mega universidades, como se les llama, ¿no? Bueno, creo que estamos listos para comenzar. Perfecto. Nada. ¿Y me arranco o me van a presentar? Dame un segundo, yo te presento. Ok. Pero que nos digan que ya estamos al aire. Listo, al aire. Perfecto. Fabio a Juan Garza. Adelante en el momento que ustedes gusten. Perfecto. Tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente conferencista, doctor Julio Frenk, querido amigo de toda la vida, y un personaje que quizá no necesita presentación porque ya lo conocen todos ustedes, pero no quiero dejar de insistir en varias cosas. Uno, su trabajo importantísimo junto con el doctor Soberón en términos de economía de la salud, a partir de ya hace casi 4 décadas. Después, su presencia como presidente de nuestra Academia Nacional de Medicina, como secretario de Salud, en participación docente en muchas áreas. Y importantísimo el tiempo que estuvo en Harvard promoviendo aspectos de salud pública, actualmente como presidente en la Universidad de Miami. Y cosas interesantes, no quiero de recordar un libro que lo veo frecuentemente y me gusta muchísimo, Camino y Destino, un libro autobiográfico que hizo Julio con Ortiz, su presencia en Colegio Nacional, en fin, abiertos todo eso como tentaciones para que nuestro auditorio explore el currículum amplísimo del doctor Frenk. Y Julio, mil gracias, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias a ti, Carlos. Agradezco tu gentil presentación. Quiero hacer una aclaración, aunque me siento muy honrado de ser miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. No he tenido la oportunidad de ser presidente. El que fue presidente fue mi padre, el doctor Silvestre Frenk, que siempre fue mi gran mentor. Y fue el que me presentó a la Academia Nacional de Medicina y me inspiró para estudiar medicina, además de haber sido por muchas décadas el editor de la Gaceta Médica de México. Así es que le agradezco mucho a mi querido amigo, el doctor Carlos Viesca, le agradezco también al actual presidente de la Academia, al doctor José Jalabe Cherem, esta invitación a participar en el segundo Congreso Internacional de Bioética. Me han pedido que hable yo de sistemas de salud y bioética, cosa que haré en los próximos minutos. Y quisiera empezar señalando que la investigación sobre sistemas de salud ha evolucionado hasta convertirse en un rico campo con diversos desarrollos teóricos y conceptuales, así como con un creciente cuerpo de evidencias empíricas. Su intersección con la bioética ofrece un ámbito de estudio con profundas implicaciones para las políticas públicas de salud. Quisiera empezar simplemente considerando a nivel conceptual que los sistemas de salud incluyen 2 grandes componentes. El componente más visible de un sistema de salud se refiere a la atención a la salud de los individuos a través de servicios clínicos. Al mismo tiempo, todos los sistemas complejos de salud tienen un componente de salud pública con un enfoque que abarca a la totalidad de una población. O sea, el sistema de atención enfocado en individuos, el sistema de salud pública enfocado en poblaciones. Y a su vez, este subsistema de salud pública abarca 2 ámbitos. Por un lado, la prestación de servicios comunitarios de salud como la vigilancia epidemiológica, el saneamiento ambiental, la educación para la salud. Y por el otro, el diseño, la implantación y la evaluación de las políticas públicas de salud.
incluyendo las políticas públicas que determinan la organización de los servicios clínicos, el primer subsistema. Y lo que creo que vale la pena reflexionar es que las discusiones éticas son muy comunes en el primer componente de los sistemas de salud, es decir, la prestación de servicios clínicos. Una vasta literatura sobre temas cruciales como la confidencialidad en la práctica médica, sobre el papel de los médicos y médicas en los cuidados al final de la vida, entre muchos otros temas de carácter ético. En contraste, las disyuntivas éticas en la salud pública han recibido mucho menos atención en la literatura académica. El propósito de mi presentación es discutir uno de los dilemas éticos más profundos que enfrenta este componente de los sistemas de salud. O sea, el componente del diseño de políticas públicas de salud. Y ese gran dilema ético se refiere a la distribución de recursos limitados. La pregunta a la que trataré de responder en esta presentación del día de hoy es la siguiente. Si disponemos de recursos limitados para prestar atención a la salud, ¿cómo podemos fijar prioridades de una manera razonable y éticamente defensible? Y quiero discutir esta pregunta haciendo referencia a una situación real, que fue la definición de prioridades en el diseño de paquete de intervenciones de alto costo que ofrecía a sus afiliados el Seguro Popular, un seguro público que extendió la protección social en salud en México a más de 50 millones de personas entre el año 2003 y el año 2018. Porque es un estudio de caso real sobre cómo podemos usar el razonamiento ético o bioético en un tema central de las políticas públicas, que es la asignación y distribución de recursos para la atención cuando esos recursos no son ilimitados, que es el caso siempre en todo sistema de salud. La principal conclusión de esta ponencia es que el uso de supuestos o premisas éticas explícitas en el diseño de las políticas públicas contribuye a su aceptabilidad y a su éxito. Algunas de las ideas dominantes sobre la definición de prioridades en las políticas públicas de salud proceden de una escuela de pensamiento llamada utilitarismo. Esta teoría moral señala que las acciones deben considerarse equivocadas o correctas dependiendo de sus efectos. Los utilitaristas creen que el propósito de la ética es incrementar las condiciones positivas, como la felicidad, y disminuir las condiciones negativas, como el sufrimiento. Y afirman que en la elección entre acciones, leyes o políticas, debemos optar por aquellas que mejoran la suma total del bienestar de los individuos. Durante el siglo XX, en el campo de la salud, se dieron diversos intentos por medir de una manera objetiva el bienestar. Hubo una serie de índices sobre el estado de salud diseñados antes de la Segunda Guerra Mundial y luego, más recientemente, toda una metodología para medir la carga de la enfermedad utilizando años de vida ajustados por discapacidad. Eso ocurrió ya hacia las postrimerías del siglo XX. El principal problema que tiene el uso de un índice único para medir el bienestar es que se menosprecian las variaciones individuales en las preferencias. Algunos individuos, por ejemplo, buscan alcanzar la vida más larga posible, incluso si ello implica sufrimientos mayores, mientras que otros preferirían evitar el dolor y el sufrimiento extremos, incluso si esto supone tener una vida más corta. Los intentos por medir el bienestar generaron las bases del análisis de costo-efectividad, que estima el costo y las ganancias en salud de intervenciones alternativas. El análisis de costo-efectividad se ha utilizado extensamente en el campo de la salud durante las últimas décadas para identificar aquellas intervenciones que generan las mayores ganancias en salud con la menor cantidad de recursos. Este tipo de análisis se ha utilizado en combinación con la medición de la carga de la enfermedad a la que me refería antes para definir prioridades. En general, aquellas condiciones responsables de una alta proporción de la carga de la enfermedad
que pueden enfrentarse con tratamientos o intervenciones altamente costo efectivas, por lo general se identifican como prioridades, y no así las condiciones poco comunes para las que no se cuenta con tratamientos o intervenciones costo efectivas. Entonces, es una combinación de un criterio de frecuencia, de qué tan común es un problema, y de la existencia o no de intervenciones costo efectivas para lidiar con ese problema. En la búsqueda de aproximaciones incluyentes para la definición de prioridades en salud, se han utilizado otros criterios, además de la carga de la enfermedad y el costo, el análisis de costo-efectividad. Uno de esos criterios es la aceptabilidad social y profesional, que se refiere al grado en que los profesionales de la salud o los ciudadanos apoyan una determinada intervención en salud o la encuentran adecuada o aceptable. Para ilustrar, pudiera haber una intervención para una enfermedad de muy alta frecuencia que sea técnicamente costo efectiva, pero que implique, por ejemplo, restricciones a ciertos derechos individuales que no se consideran socialmente aceptables. Por eso es que hay que introducir ese tercer elemento de la aceptabilidad social o profesional. Otro componente central en la definición de prioridades en salud, además de los criterios específicos, son los procesos que se sigue para definir dichas prioridades. En ausencia de un amplio consenso sobre los principios para la asignación razonable de recursos, esta asignación se vuelve, según dos autores muy influyentes, Norman Daniels y algunos de sus colaboradores, se vuelve un problema de justicia procesal. Esto se refiere al carácter justo y transparente del procedimiento a través del cual se toman decisiones. Y ese es un criterio adicional. Entonces, con estas bases conceptuales quisiera describir la forma en que se seleccionaron las intervenciones que garantizaba el Seguro Popular. Como mucha gente sabrá, este programa ya fue descontinuado. Y creo que en el debate sobre sus méritos no se ha enfatizado suficiente el rigor que acompañó el proceso para definir las prioridades. Es un estudio de casos muy interesante. Entonces, lo que quiero hacer es primero describir los objetivos y el contenido de la reforma que dio origen al Seguro Popular, y después los criterios y procedimientos concretos que se utilizaron para identificar las intervenciones de alto costo que dicho seguro habría de cubrir, y que de hecho cubrió durante el periodo en el cual estuvo operando. Entonces, un poco de antecedentes. En el año 2003, el Congreso mexicano aprobó una reforma para proporcionar protección social en salud a la población no asalariada a través de un programa operativo llamado Seguro Popular, que es un seguro financiado con recursos públicos federales y estatales. En 2004, de hecho el 1 de enero de 2004, inició la implantación a gran escala de este seguro. El gasto público en salud se fue incrementando para garantizarles servicios integrales de salud a cerca de la mitad de la población de México, que era la población no asalariada, que había quedado excluida de la seguridad social formal. De manera que este fue un esfuerzo para extender el aseguramiento público en salud a esa mitad de la población, en ese entonces más o menos 50 millones de personas, que era la población no asalariada, los trabajadores no asalariados y sus familias. Y para hacerlo se dio una fórmula financiera que atada al número de afiliados. Y esto permitió que el presupuesto de la Secretaría de Salud Federal aumentara casi 4 veces, se multiplicara por 4, una vez ajustando por inflación. O sea, descontando ya el efecto de la inflación, fue un aumento de 4 veces entre el año 2004 y 2015. No voy a dar más detalles porque no es el propósito de escribir el programa, pero baste señalar que en 2018 este Seguro Popular contaba ya con 53,5 millones de afiliados y era el mayor seguro público de salud en el país. Y el Seguro Popular tuvo una estrategia de definir explícitamente las intervenciones cuyo acceso garantizaba a través de esta fórmula financiera. Y esto se dio en 2 grandes grupos.
En primer lugar, un grupo de casi 300 intervenciones, incluida en lo que llamamos el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud o CAUSES, que eran básicamente todas las intervenciones que se prestan en el primero y segundo niveles de atención. Y luego se creó de manera separada un fondo de protección contra gastos catastróficos, donde se incluyeron 66 intervenciones de muy alto costo dentro de este fondo. Y entre esas intervenciones se incluían, por ejemplo, los cuidados intensivos neonatales, el tratamiento contra todos los cánceres en niños, el tratamiento de cáncer de mama y cáncer cervicuterino, infarto agudo de miocardio, VIH-Sida, diversos otros cánceres como el cáncer de próstata, hepatitis C, en fin, un número amplio de las intervenciones de alto costo, que fue el enfoque de este segundo fondo, insisto, más allá del CAUSES. Las intervenciones del CAUSES, el grupo más numeroso, se prestaban en clínicas y hospitales generales de las 32 secretarías estatales de salud, mientras que las intervenciones de alto costo se prestaban en los institutos nacionales de salud y otros hospitales de alta especialidad, hospitales universitarios, hospitales de alta especialidad. Ahora, lo que es interesante señalar es que esta reforma, que he resumido en 5 minutos, una reforma muy compleja, pero lo que creo que vale la pena destacar en el contexto de este Congreso es que contaba con un marco ético explícito, que fue parte, de hecho, del documento que fue el Programa Nacional de Salud 2001-2006. Ahí se presenta un marco ético explícito para justificar la política nacional de salud durante ese periodo. Permítanme explicar los principales elementos nuevamente de manera muy general. El principio central de la reforma, de esta reforma a la que me estoy refiriendo, fue la idea de que la atención a la salud no es una mercancía ni un privilegio, sino un derecho social. Y por lo tanto el concepto guía fue lo que llamamos la democratización de la salud, que implica la extensión de los principios de la democracia al ámbito ya no nada más de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos sociales, de manera muy destacada el derecho a la protección de la salud. De acuerdo con O'Donnell y Schmitter, el término democratización supone la aplicación de las normas y los procedimientos de la ciudadanía a instituciones que antes habían estado regidas por otros principios como el control coactivo, la tradición social, el juicio de los especialistas o las prácticas administrativas. Y eso significa también aplicar las normas y procedimientos que definen la ciudadanía en una sociedad a grupos que no gozaban antes de tales derechos y obligaciones, como pueden ser las mujeres o los jóvenes o las minorías étnicas o los no asalariados, en el caso del sistema de salud de México que existía antes, que definitivamente discriminaba en contra de los no asalariados porque la seguridad social cubría solamente a las personas que tenían un empleo asalariado. En un trabajo seminal llamado Clase, Ciudadanía y Desarrollo Social, Marshall reconoce 3 tipos de derechos involucrados en la idea de ciudadanía: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Y según Vivian Brachet Márquez, una destacada investigadora mexicana, la transformación de la atención a la salud en un derecho social requiere, por encima de todas las cosas, la definición del conjunto de beneficios que todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica, laboral o incluso migratoria, deben recibir y pueden legalmente demandar. También implica la definición de los mecanismos a través de los cuales el costo de dichas intervenciones se distribuirá entre los distintos grupos sociales para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Como resultado del proceso de democratización que permitió la alternancia política después de un gobierno de un solo partido durante más de 70 años, México había logrado avanzar notablemente en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, pero era claro que el siguiente gran reto era abatir las desigualdades sociales, garantizando el ejercicio universal también de los derechos sociales, además de los civiles y políticos, incluyendo ahí de manera central el derecho a la protección de la salud. Este derecho, de hecho, había sido incorporado a la Constitución en el año 1983,
siendo secretario de Salud el maestro Guillermo Soberón. Pero aunque estaba ya reconocido en la Constitución, en la práctica no todo mundo podía ejercer el derecho. La población asalariada, que como dije antes representaba la mitad del total, gozaba de seguridad social, pero la otra mitad, la no asalariada, estaba desprotegida. Lo que hacía falta era la definición explícita de los beneficios que se desprendían de ese reconocimiento constitucional del derecho a la protección de la salud, así como la definición de los instrumentos financieros para traducir ese derecho en servicios reales que la gente pudiera utilizar. Uno de los aspectos más interesantes del Seguro Popular fue que su punto de partida fue la definición y el costeo de los beneficios específicos que darían significado operativo al derecho a la protección de la salud consagrado en la Constitución. Como mencioné hace un momento, los beneficios garantizados se dividieron en estos dos grandes paquetes de servicios, un paquete de servicios preventivos y curativos para condiciones de alta incidencia y bajo costo, que respondía a una muy alta proporción, a 85 a 90% de las necesidades y demandas de la población, y luego un paquete de intervenciones de alto costo para padecimientos potencialmente catastróficos en términos de su costo para las familias. Y como ya mencioné también, estos paquetes se financiarían con recursos públicos federales y estatales, cuyo monto y mecanismos de distribución entre los estados se definieron de manera muy precisa en la Ley General de Salud. Realmente fue una reforma diseñada con un enorme cuidado y creo que un rigor técnico que francamente se extraña en la actualidad en las políticas públicas en México. Un componente adicional de la definición de los beneficios que garantizaba la afiliación al Seguro Popular fue el proceso mismo a través del que se identificaron estos servicios cubiertos. Y enseguida voy a escribir dicho proceso que se basó en los criterios de lo que Daniel sí denominan, esta es la mejor traducción que he encontrado, en inglés el término es accountability for reasonableness, que lo traduciría yo como rendición de cuentas sobre la razonabilidad del proceso. Es decir, la razonabilidad, el grado en el que el mecanismo para fijar las prioridades y por lo tanto los beneficios que van a ser cubiertos pueden ser defensibles de manera razonable en un contexto de deliberación pública. El diseño del paquete de servicios esenciales, en realidad, si recuerdan los dos paquetes, el primer paquete es el que cubría el catálogo universal de servicios esenciales de salud. Realmente ahí no hubo un dilema ético, porque ese paquete incluía prácticamente todos los servicios médicamente necesarios que se ofrecían en las unidades ambulatorias y los hospitales generales en las 32 secretarías estatales de salud. Pero donde sí había problemas éticos muy serios fue con la selección de las intervenciones de alto costo que se financiarían con los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Un mecanismo muy común que vemos en distintas políticas públicas es evadir el problema de que ningún sistema de salud, ni los sistemas de salud de los países más ricos, tienen suficientes recursos para financiar todas las intervenciones que son médicamente necesarias. Ni siquiera estoy contando muchas cosas que se hacen en los sistemas de salud que ni siquiera son médicamente necesarias. Pero aún si nos restringiéramos a aquellas en las que hay evidencias de que funcionan en un escenario de atención a la salud, ningún sistema, ni los de los países más ricos, alcanzan para eso. Entonces, hay una corriente que dice, no, hay que ofrecer todo para todos. En realidad, esa es una forma de evadir el dilema ético que todos los sistemas de salud del mundo enfrentan, que es que ante recursos que nunca son suficientes para cubrir todo, hay que tener un mecanismo razonable, defensible en una deliberación pública, basada en criterios éticamente sólidos para asignar esas prioridades, porque de la asignación de esas prioridades depende literalmente la vida y la muerte de seres humanos concretos. Entonces tiene que ser un proceso muy cuidado y muy bien diseñado, y eso fue lo que hicimos en el caso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Y decidimos basarnos
en una figura de rango constitucional que es el Consejo de Salubridad General. Es un cuerpo colegiado con autoridad sanitaria nacional y ese fue el encargado de hacer las recomendaciones sobre las intervenciones que cubriría este Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. En tanto se afinaba el proceso de selección de intervenciones, definimos un primer paquete de intervenciones de muy alto costo, donde había una demanda social verdaderamente acumulada y muy importante de atender, y ahí se incluyó de entrada el tratamiento universal de casos de VIH-Sida y el tratamiento de la leucemia en niños. Fueron los dos primeros intervenciones cuando arrancaba ese fondo, inicialmente con fondos limitados, porque ese fondo se iba llenando conforme aumentaba el número de afiliados. A finales de 2006, antes de que terminara mi gestión, dejamos perfectamente definido un procedimiento claro, creemos justo, de priorización. De hecho, recibimos la asesoría del filósofo Norman Daniels, profesor de ética en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, y un experto justamente en este tema de la distribución justa de recursos limitados para la salud. El proceso deliberativo para la selección de las intervenciones que se financiarían con los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se basó en el trabajo de 4 grupos coordinados por el Consejo de Salubridad General. Primero, un grupo clínico con médicos y enfermeras de muy alto renombre. Segundo, un grupo de economistas, economistas de la salud. Era un grupo mixto de economistas y epidemiólogos. Tercero, un grupo de ética formado por expertos de la Comisión Nacional de Bioética. Y aquí me da gusto ver a mi amigo Jesús Agustín Velasco Suárez Giles, hijo de nuestro gran y querido maestro don Manuel Velasco Suárez, que fue tanto presidente del Consejo de Salubridad General como presidente de la Comisión Nacional de Bioética. Bueno, teníamos un grupo justamente con la presencia del maestro Velasco al principio, antes de que lo perdiéramos, que participó en estas discusiones. Y finalmente un cuarto grupo que se encargó de este criterio adicional de aceptabilidad social. Y estos eran individuos procedentes de diversas profesiones y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Así es que un grupo de clínicos, de economistas y epidemiólogos, de expertos en bioética y de representantes de grupos profesionales y organizaciones civiles. Realmente fue un trabajo increíble. Era la secretaria era un momento en que creo que el Consejo de Salubridad mostró todo su potencial. Se creó una mecánica de trabajo en donde los grupos clínico y de economía de la salud evaluarían un grupo de intervenciones propuestas por el Consejo de Salubridad General utilizando los criterios que mencioné antes: prevalencia, gravedad del padecimiento, medido a través de la tasa de letalidad de ese padecimiento, evolución, costo y efectividad del tratamiento y relación de costo-efectividad. Entonces, primero los dos primeros grupos hacían esa evaluación. Luego el grupo de ética discutía la información y las recomendaciones generadas por los dos primeros grupos y generaba a su vez recomendaciones para el Consejo de Salubridad General, y el Consejo discutía después lo propuesto por los 3 grupos y hacía sus recomendaciones preliminares que se discutían en el grupo de aceptabilidad social. Con los insumos de estos 4 grupos, el Consejo de Salubridad General entonces haría sus recomendaciones a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que era el organismo encargado de administrar el Seguro Popular. Ya para esta época, la titular del Consejo de Salubridad era la doctora Mercedes Juan, que más adelante, en una siguiente administración de gobierno, fue también secretaria de Salud. Este proceso de selección, que he descrito de manera muy sucinta, respetaba los criterios sobre esta rendición de cuentas sobre razonabilidad. Primero, son 4 criterios propuestos por Norman Daniels. El carácter público, era una deliberación pública. Segundo, la relevancia de los criterios utilizados, los criterios que ya expliqué. Tercero, la posibilidad de revisar y apelar el proceso. Y cuarto, el sustento regulatorio de la selección. El carácter público del proceso se cumplió porque todos los criterios utilizados en la deliberación y las decisiones sobre las intervenciones utilizadas se hicieron públicos. La participación de muy diversos grupos y las discusiones sucesivas garantizaron que los criterios utilizados
para hacer las recomendaciones se basaran en razones que todos los actores consideraron relevantes. Las decisiones además se hicieron revisables a la luz de nuevas evidencias. Conforme iba surgiendo nueva evidencia sobre alguna intervención, íbamos revisando esas decisiones. También cambios en la prevalencia de enfermedades, el surgimiento de nuevos tratamientos efectivos y el impacto que esto tenía en el análisis de costo-efectividad. Es un proceso dinámico. Y finalmente, la adherencia a estas condiciones fue garantizada por la autoridad formal de la Secretaría de Salud Federal, el Consejo de Salubridad General y el Sistema de Protección Social en Salud. Este proceso operó durante 6 años con resultados muy positivos que lo convirtieron, según Norman Daniels, en el primer ejemplo del uso de este procedimiento de rendición de cuentas sobre razonabilidad en cualquier país en vías de desarrollo del mundo. De hecho, en el último libro del profesor Daniels hay un capítulo dedicado al caso de esta definición de prioridades. Y bueno, creo que es una experiencia muy, muy interesante de la intersección entre las políticas públicas que definen y orientan a los sistemas de salud y la bioética. Así es que quiero terminar resumiendo varias de las conclusiones que se desprenden de esta experiencia concreta, de este estudio de casos. Primera conclusión, el uso de un marco ético explícito en el diseño e implantación de las políticas públicas que incluye valores y criterios explícitos para la definición de prioridades y un proceso justo para su selección. Ese uso de un marco ético explícito incrementa la aceptabilidad y puede contribuir al éxito de las políticas públicas. La segunda conclusión es que los paquetes de servicios de salud, que son un instrumento que se considera típico de los abordajes tecnocráticos a la atención de la salud, pueden utilizarse en un proceso de reforma que enfatiza la equidad y la justicia social, que normalmente no son los temas más preponderantes en nuestros abordajes tecnocráticos. Es decir, en la reforma mexicana se utilizó ese análisis de costo-efectividad para seleccionar las intervenciones que cubriría el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, pero se complementó con el uso de otros criterios como las consideraciones éticas y la aceptabilidad profesional y adicional. Una ventaja adicional de estos paquetes es que empoderan, al hacer explícitos los beneficios a los que tienen derecho los afiliados, en este caso al Seguro Popular o a cualquier programa público, es que esa definición explícita empodera a los usuarios de los servicios al hacerlos conscientes de los beneficios a los cuales tienen derecho y que pueden exigir, incluyendo en el Poder Judicial. La tercera conclusión es que en ausencia de un amplio consenso sobre los criterios para identificar prioridades en salud, el uso de un proceso transparente y justo es crucial para garantizar la legitimidad de las políticas públicas. O sea, a diferencia de lo que vemos mucho, de decir, bueno, no vamos a hacer prioridades explícitas, es todo para todos, pero como eso no lo puede hacer ningún sistema de salud, lo que pasa es que se van dando mecanismos burocráticos para racionar el uso, no racionalizar, sino racionar el uso de los servicios, creando listas de espera, haciendo colas. Todo esto es poco transparente, no es justo y le quita legitimidad a las instituciones públicas. Interesantemente, tener el valor de decir vamos a definir prioridades de manera explícita aumenta la legitimidad de las políticas públicas y del quehacer público en materia de salud. Así es que, en resumen, esta experiencia demuestra que, en primer lugar, es posible reconciliar los dos extremos en los abordajes que han tenido las políticas públicas. El extremo tecnocrático en la distribución de los recursos para la salud, que ofrece alternativas prácticas, pero se declara moralmente neutro. Y luego, por el otro extremo, el abordaje basado en derechos, que tiene un sólido cimiento ético, pero ha carecido de apoyo operativo. Esta fue una forma de unir esas dos tradiciones de abordaje para que fuera algo sustentable, sobre una sólida base ética y al mismo tiempo susceptible de operacionalizarse en un programa que
que fue el Seguro Popular y particularmente este Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, en todas las evaluaciones que se han hecho, tanto en México como en múltiples evaluaciones internacionales, se maneja como uno de los casos más exitosos en todo el mundo. Así es que yo concluiría señalando que más allá de las ideologías simplistas tan en boga, es vital emprender una deliberación ética profunda sobre los valores fundamentales que deberán guiar el futuro del sistema de salud. Por eso celebro que en este Congreso Internacional de Bioética se le haya dado un espacio a la discusión de esta importante intersección entre sistemas de salud y bioética, porque solamente la deliberación bioética profunda podrá y debe definir la evolución futura de los sistemas de salud. Les agradezco mucho su atención. Más gracias, doctor Julio Frenk, por tu espléndida presentación, en la que justamente has puesto el dedo en el renglón de las grandes necesidades en términos de economía y de apoyo de la salud, y el rango importantísimo de la atención primaria, que muchas veces se ha quedado al aire. En fin, importantes todas estas reflexiones y tareas muy serias para, sobre todo, todas las autoridades en salud, que no deben de perder de vista las crecientes necesidades y el compromiso bioético, la responsabilidad bioética que tienen, como todos nosotros, en nuestros diferentes sectores de acción. Muchísimas gracias y pues seguiremos en contacto. Muchas gracias, Carlos. De aquí al margen, que quiere dirigirse a ti después para agradecerte tu presencia. Ya le pasaremos los datos para que lo haga ya de manera personal. Entonces, muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos por su atención y por esta invitación. Al contrario, mil gracias. Seguiremos en contacto y seguiremos invitándote a otras muchas cosas. Claro que sí. Tenemos ahora, siguiendo el programa, tenemos 8 minutos de receso para continuar con las presentaciones y las siguientes conferencias. Gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias.